El nombre que uso para los habitantes de la península ibérica en última Roma, hispanos, es un anacronismo, y es un anacronismo voluntario. Ellos se llamaban a sí mismos romanos, pero dado que ya llamamos romanos a los romanos de Oriente, que también se consideraban romanos, habría sido introducir un elemento de confusión notable, con lo cual he optado por el vocablo hispanos, aunque, como digo, en aquella época las gentes de la península ibérica se consideraban a sí mismos ciudadanos romanos, se regían por las leyes romanas, acuñaban o usaban monedas romanas y en general eran una prolongación de la vida romana, aunque la ciudad de Roma y por tanto el imperio de Occidente hubiese caído hace un siglo. Hago esta precisión por dos motivos. La primera es para ahorrar a la editorial un torrente de cartas de cazadores de gazapos, de esos que inmediatamente que creen descubrir un error en una novela histórica se apresuran a escribir de bastantes malos modos algunos a la editorial, diciendo, ven, este señor no tiene ni idea de la época sobre la que escribe. La segunda razón es que lo cierto es que este tema de romanos, hispanos, es el ejemplo perfecto de que una novela histórica siempre tiene cierto grado de inexactitud, a veces buscado. No nos ceñimos estrictamente a la historia, sino que fabulamos, y el fabular siempre nos lleva a cierto grado de flexibilidad o incluso de estas imprecisiones. No podía encontrar, como digo, ejemplo más perfecto de eso que siempre he sostenido, y no solo yo, lógicamente, de que la novela histórica no es historia, que no se viene a estudiar historia a la novela histórica, sino a disfrutar de la novela, que es para lo que están las novelas.